la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 21 en adelante, 21 al 25. ¿Lo ha encontrado? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 21 en adelante. Y si lo ha encontrado, me confirma con un amén. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, Amén. dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, mi Señor, por esta preciosa palabra, mi Señor amado, que usted nos ha dado en esta noche, mi Señor bendito. Le clamamos, Padre, para que usted vaya exhortándola, mi Señor. Ponga en mi mente, en mi corazón, las palabras precisas, mi Señor, que necesita tu pueblo. Un pueblo escogido, un pueblo comprado a precio de sangre, Amén. en nivel de gloria. Mi Señor bendito, yo solamente quiero trabajar en tu obra, mi Señor, poder ser el puente, poder ser usado, mi Señor, para que su iglesia sea edificada. Se ha levantado sus brazos, mi Señor, el que está caído, el que está cansado, mi Señor. Vaya usted ayudándonos, mi Señor, a corregir nuestro caminar. Padre Santo, todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La preciosa palabra. Amén. Amén. Porque dice el verso 21, dice, pues para esto fuiste llamados. Y nos empieza a hablar para qué fuimos llamados, ¿cierto? La palabra, el apóstol Pedro aquí claramente nos habla para qué fuimos llamados. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor padeció para dejar un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Padeció. O sea, esto quiere decir que nosotros también debemos de padecer. Que el Señor nos ayude, porque nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir la causa, vivir el Evangelio como el cristiano verdadero tiene que vivir. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos o hemos visto o hemos vivido también situaciones donde se nos requiere que nosotros estemos firmes en el pie, al pie del cañón, y nos toca y nos queremos ir, y nos queremos salir de la guerra, retirarnos porque encontramos que es fuerte lo que nos está sucediendo, que el problema lo vemos muy grande, que la situación en la cual estamos viviendo nos hace decir, ¿para qué llegué? ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Para hacerme sufrir? Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos enseña que si Cristo padeció, nosotros también debemos de padecer. ¿Para qué? Para que seamos formados, para que Cristo sea formado en nosotros. Y esto es precioso, pero es fuerte, mi hermano, porque Cristo era una persona buena, una persona perfecta, sin detalles, sin ninguna mancha en su vida. Y nosotros somos todo lo contrario. Nosotros tenemos muchos errores. Por donde nos miramos, nosotros vemos que estamos errando, fallando, ¿cierto? Y un día les predicaba yo desde este púlpito y les decía, maldito cuerpo, este cuerpo maldito que no me deja hacer lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y nos cuesta. Y el apóstol Pablo decía en esa ocasión, cuando yo les predicaba, decía que él quería hacer lo bueno, pero no podía porque el cuerpo, esta mente, este ser,
que nosotros venimos envueltos, este cuerpo, esta carne, hace una pelea dura. Y nos hace pensar, nos hace alejarnos, nos hace escapar de las cosas del Señor. Tratar de buscar por otro lado soluciones, y las soluciones están en Cristo. Las soluciones están en Cristo, mi hermano. Y si usted lo cree, diga amén. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que las soluciones están en Cristo? Porque las soluciones provienen de arriba. ¿Saben que Él hace cosas imposibles en los que creen? Porque para el que cree, todo es posible, mi hermano. Pero esto es de creer, de saber que si Dios nos llamó a este camino, está con nosotros y nos va a guardar, nos va a ayudar. Ciertamente los problemas y las dificultades nos hacen ver muchas veces a nuestro Dios pequeño, pero Él no es un Dios pequeño. En nuestra apariencia, en nosotros vemos a un Dios pequeño, pero es un Dios grande. Él con su palabra creó todas las cosas. Con su palabra formó los mares y le dio límite, dice la palabra. Y formó las estrellas y las puso cada una en su lugar y conoce cada una su nombre, dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Y si el mundo, si esta tierra se corriera un poco de su órbita y nosotros moriríamos todos, y todo esto es perfecto, porque el Dios que alabamos es un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios grande. ¿Cómo no confiar en Él? El problema es que nosotros no queremos padecer, no queremos ser soldados, queremos ser hijos solamente, pero nosotros fuimos llamados a guerrear este camino, a pelear con huestes, a pelear con la envidia, a orar por nuestros hermanos, a orar por nuestro prójimo, aquel que nos hacía el mal. Nosotros estamos llamados a orar por ellos. Amén, Señor. Entonces es difícil, porque van contra nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice que nuestra naturaleza ha sido cambiada. Amén. ¿Cierto? Una naturaleza nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todas las cosas pasaron. Todas las viejas pasaron. Nosotros somos nuevas criaturas y debemos de pensar como pensaba mi Cristo. Amén. Y nos cuesta. Porque nuestra naturaleza es un cambio y muchos pueden cambiar rápido. Un cambio acelerado. Pero en todo no es así. A todos nos ha costado. ¿Cierto? Un trabajo paulatino, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Dice, no es que el que comenzó la terminó al tiro, la va a terminar. ¿Y la va a terminar cuándo? El día de Jesucristo, cuando Él venga a nuestras vidas. Si nos viene a buscar personalmente, o sea, cada uno particularmente, o si nos viene a buscar como iglesia. Ese día el Señor va a hacer, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. Y el apóstol Pablo nos habla de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y dice el verso, bueno, voy a leer el 21 nuevamente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. El cual no hizo pecado. Es que es tremendo, pues, mi hermano, que nosotros pecamos constantemente. Pero el Señor nos ayuda. Nuestro hermano Yerko decía, y leía un versículo que decía que Él renueva nuestras fuerzas y le da la fuerza como las del búfalo. Gloria a Dios, Señor. ¿Cierto? Porque todo proviene de Él. Amén. Nosotros debemos de confiar. Miren, la Biblia dice que al cielo no va a entrar el borracho, el mentiroso, el fornicario, el adúltero, y hay una lista grande que no va a entrar. Pero al final de eso dice, esto erais vosotros. Y uno dice, pero ¿cómo si yo todavía estoy en eso? Yo todavía de repente se me sale una mentira. Yo todavía, no sé, por este intento he tomado cosas, a lo mejor me he comido una fruta en el supermercado. ¿Estoy pecando? Sí. Pero ¿sabe qué? Hay algo maravilloso en esto. Hay algo maravilloso y no es un permiso para que usted peque ni para que yo peque. No, no es un permiso. Pero hay algo maravilloso, hay una gracia. Hay una gracia que el Señor puso en nosotros. Que usted era si usted ha creído. Amén. Si usted confía en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es una obra expiatoria, que Él se puso en la cruz por usted y por mí, pagó mi pecado, pagó mi deuda, pagó mis dificultades, Él las puso, Él las pagó, Él se llevó en la cruz lo que yo era. Hoy día a lo mejor cometo errores, pero no practico el pecado, que es algo muy diferente. Amén. Y Dios nos ayude para que
este proceso que estamos haciendo, porque si usted me dice que yo todos los días, me sucede todos los días, pero el Señor está trabajando en usted y en mí. Confíen que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Confíen que el Señor está moldeando. ¿Salimos duros? Sí, salimos duros, mi hermano, salimos muy duros. Pero el Señor está trabajando y no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible. Nosotros hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. ¿Cuáles son nuestras partes? Bueno, tratar de llegar a los cultos, porque en los cultos nosotros somos formados. En los cultos nosotros hacemos algo que nadie más puede hacer. Mire, la Biblia dice que cuando el Señor creó a Lucifer, a Luzbel, él estaba a cargo de toda la alabanza, ¿cierto? Él estaba a cargo, en él había el instrumento, en él estaba la capacidad de alabar a Dios de una forma extraordinaria. Pero eso a él se le fue quitado, ¿sí o no? Fue desechado del cielo, ¿cierto? Y hoy día, ¿quién tiene la capacidad, la posibilidad de alabar a Dios? Usted y yo. Y muchos nosotros desperdiciamos este privilegio de venir a alabar y bendecir el nombre del Señor a los cultos. Mi hermano dice, en delante conversaba con la pastora y le decía, ¿qué le podemos regalar? Ella me decía, ¿qué le podemos regalar a la Alexis, mi hijo? ¿Cierto? Y nosotros decíamos, bueno, sí, bueno, no tiene todo, pero tiene hartas cosas, no le faltan cosas. Y es difícil regalarle a alguien que tiene algo. Y yo le decía, imagínese qué le podemos dar a Dios que es dueño de todo. ¿Qué le podemos dar a Dios que es dueño de todo, de todo, de todo? Lo que usted se imagine, Él es dueño. Él es dueño del oro y de la plata. Pero la Biblia dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué le podemos dar? Una alabanza. Es lo único, es que lo que se le quitó a aquel Lucifer, hoy día nosotros lo podemos hacer y nosotros desperdiciamos este precioso tiempo de poder llegar a alabar y bendecir el nombre del Señor. Es un privilegio llegar a sus plantas y decirle, gloria a Dios, te alabo, Señor, porque tú has hecho cosas buenas en mi vida. Estoy pasando un proceso, pero confío que este proceso va a salir bien, porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. La Biblia nos enseña que el diablo nos tenía sujetos, él nos tenía amarrados por la muerte, por el temor a la muerte. Pero nosotros que confiamos en Cristo, que nos confiamos en la obra maravillosa del Señor, sabemos que si nos morimos vamos al cielo, a un lugar mejor. Entonces ni la muerte nos puede separar del Señor. Y esto es maravilloso. Es precioso lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano, enseñanza para nosotros que compartimos con el mundo, ¿cierto? Porque sería bonito que nosotros viviéramos en una isla y estuviéramos todos juntos, puros cristianos, sería espectacular. Pero nosotros convivimos con el mundo, tratamos con personas que a veces se enojan por cualquier cosa y nos tratan mal. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde nosotros demostramos si somos o no somos. Amén. Guardando silencio, a veces mordiéndonos nuestra lengua para no responder. Amén. Dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él no engañó a nadie. Él siempre fue con la verdad, Él fue siempre justo, Él siempre fue equilibrado en sus juicios. Nosotros no somos equilibrados en nuestros juicios. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Así es. Señor. Amén. Nosotros decimos, ¿y qué pasa con la hermana? Si es corista y no viene, y empezamos a pegar, ¿cierto? Pero yo no sé el proceso. Nosotros estamos llamados a amar a nuestros hermanos, a orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana me puede pasar a mí. Puede ser el proceso muy pesado para mí. Y a lo mejor yo que predico todos los días que hay que venir a la casa del Señor, a lo mejor yo voy a empezar a fallar, yo no sé. Yo no conozco, la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y ahí es donde nosotros nos debemos de afirmar. Orar por nuestros hermanos. Buscar la presencia del Señor para que nuestra oración llegue en gracia al Señor. La Biblia dice que si yo discuto o peleo o trato mal a mi esposa, esa oración es estorbada. O sea, ¿me entienden? Si yo estoy bien con mi casa, con mi familia, estoy bien con el Señor, puedo orar por los demás. Ayúdenos el Señor para estar bien ante sus ojos. Sí, Señor. Cuando le maldecían, no respondía, dice la palabra del Señor.
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios, Señor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Este es el ejemplo que tenemos. Las pisadas, mire, si los primeros versos decía, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él es nuestro ejemplo. La Biblia dice que cuando Él venga se tomará a sí mismo. ¿Y cómo eso? ¿Entiende el versículo? ¿Sabe por qué se tomará a sí mismo? Porque Él tiene que ser formado en usted. El carácter de Cristo tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Nos va a faltar montones porque el apóstol Pablo decía que ni él pretendía haberlo alcanzado. ¿Cierto? Pero nosotros algo tiene que haber, cosa que el Señor venga. Y cuando venga a buscar a su iglesia, diga, este está. Este tiene a Cristo en su corazón, este ha confiado, no por sus obras, porque nuestras obras son, la Biblia dice, que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Imagínense. O sea, cuando yo pienso actuar justo, yo juzgar correctamente, es como un trapo de inmundicia. Amén. Entonces, Dios nos ayude para estar, que Él sea formado en nuestra vida. Nosotros hagamos nuestra parte solamente. Amén. Nuestra parte es buscar la presencia del Señor, ¿cierto? Amén. Para venir a alabar y bendecir su nombre. Buscar de ser como Él fue, no solamente en el templo, sino afuera, mi hermano. Mire, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Encomendar nuestro problema al que juzga. Si a usted le han calumniado, si a usted le han robado, si a usted le están haciendo mal, si todos los días o todas las veces que usted ha sabido lo han tratado mal, lo han puesto mal a usted o a mí, ¿qué debemos de hacer? La palabra nos enseña, encomendar nuestra causa al Señor, al que juzga justamente, y como decía nuestro hermano, en la coordinación, Dios no va a dejar a uno de los suyos desamparado. No, Él va a hacer justicia, Amén, amén. porque Él es justo. Sí, Señor. ¿Sabe? La justicia de Dios es algo tan tremendo. ¿Sabe que para pagar el pecado tenía que haber muerte, tenía que haber sangre? Pero el Señor envió a su Hijo para pagar su pecado y el mío, para derramar la sangre de aquel que podía pagar nuestros pecados. Justicia y amor. Dos cosas que se presentaron cuando el Señor vino a la tierra. Amor porque vino por amor a usted y a mí, pero a pagar la justicia de Dios. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos proteja, ¿cierto? El 24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No sé si usted ha escuchado eso. Nosotros cuando oramos por alguien decimos que la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, por su herida fuimos nosotros curados. Ahí hay una sangre poderosa derramada para que usted sea sano, Amén. para que yo sea sano. Así es. Amén. Y a esa sangre, a ese poder, a ese Dios maravilloso, a ese nombre que sobre todo nombre acudimos cuando tenemos necesidad. Gracias, Rey. Preciosa la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Cuando vamos a la sangre, podemos recordar que en el Antiguo Testamento, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por los primogénitos, ellos cubrieron los dinteles de las puertas y de las ventanas con sangre de un cabrito. Y el ángel pasaba y veía la casa, la habitación marcada, y él saltaba. Se saltaba esa casa y morían los que no estaban marcados, que en este caso no eran pueblo del Señor. Amén. Hoy día nosotros somos comprados a precio de sangre, guardados por esta sangre preciosa, y por eso podemos estar tranquilos. Amén. Por eso caerán 1000 a tu diestra, ¿cierto? Y 10.000 al otro lado, y no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos guardados. Pero ¿cómo estamos guardados? Bajo su cobertura, bajo su sombra, dice el Salmo 91. Pero no nos salgamos de la cobertura del Señor. Ahí es donde usted ejerce su libre albedrío. Y su libre albedrío va a ser un libre albedrío hasta cierto punto, porque el Señor le va a empezar a traer. Sí, Señor.
Algunos dicen con cuerda de amor me atrajiste. Y muchas veces nosotros no hacemos caso a las cuerdas de amor, sino hacemos caso al ladrillazo, como hay una alabanza también. Y Señor nos ayude, porque de nuestros hermanos hay muchos afuera. Muchos pródigos caminando y comiendo algarroba afuera. Dios nos ayude, Dios nos guarde, usted ore. Eso es lo que nos queda a nosotros, los que estamos en los caminos del Señor. Orar y encomendar nuestra causa al Señor. Orar y encomendar nuestro caso al Señor. Orar y encomendar nuestra falta al Señor. Eso es lo que a nosotros nos queda. Mi hermano, busque la presencia del Señor. ¿Sabe que si usted se ha equivocado y usted ha faltado y usted ha fallado, no le importe, busque la presencia del Señor? Seamos hijos de Dios en todo lugar. Dice el verso 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿ven? Nosotros estamos muertos a los pecados. Sí, pecamos, sí. Pero si nosotros confiamos en nuestro Señor, en la obra del Señor, nosotros estamos muertos. Ya eso no hay, ya nos causa efecto, no causa el efecto que había antes. Amén. Porque estamos confiando en una obra, no en la obra nuestra, no en nuestros pasos. No estamos confiando en que por mi fuerza voy a llegar al cielo. No confío en mi fuerza. ¿Sabe que si la salvación dependiera de mí, hoy se perdió el primer día que me la entregaron? Pero no depende de mí, dice la Biblia, que la salvación es de Jehová. Y en Él está. Y si Él ha posado su mirada en usted y en mí, gloria al Señor, y nos confiamos. Y no nos confiamos para pecar, no, que no me malentienda. Nos confiamos en que la obra de Él es la que nos va a llevar al cielo. Amén. Pero nosotros tenemos que mostrar que somos hijos. Sí, Señor. ¿Cierto? Guardar la palabra del Señor. Seguir las pisadas, dice la palabra del Señor. Mire, un poquito antes, dice en el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos, ¿cierto?, a este Dios maravilloso, que todavía hay tiempo, que todavía las puertas están abiertas de esta arca para que se suban, ¿cierto? El otro día nuestra hermana Fernanda hablaba de un naufragio y yo decía que ese naufragio, esa barca, decía la palabra que si se bajaban habían personas que se querían arrancar de la barca en aquella tempestad tremenda que pasó el apóstol Pablo junto a otras personas. Se querían arrancar y yo les decía que si se bajaban de la barca iban a perecer en ese mar tremendo. Hoy día nosotros, si estamos en Cristo, si guardamos nuestro caminar en Cristo, confiamos en Cristo, que Él es el que hace la obra en nosotros, confiamos en que su obra es la que nos va a llevar al cielo, nosotros vamos a llegar a aquel lugar. Amén. Pero esto también está para otros. Está para aquellos que a lo mejor usted ve y se están drogando. A lo mejor usted ve a alguno que está ebrio. A lo mejor ese es hijo de Dios. Pero nosotros debemos de hablar, de mirar con ojos de misericordia. Sí, Señor. De decirle, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a uno que transforma la vida. Amén. Que cambia. Así es, Señor. Que se lleva la drogadicción. Que se lleva el alcoholismo. Que se lleva el homosexualismo. Amén. Él transforma la vida, mi hermano. Amén. Él lo puede hacer. Nosotros debemos de confiar solamente, Señor, amén. depositar nuestra fe en el Dios maravilloso el cual servimos. Amén. Sí, Señor. Ese Dios el que nosotros alabamos y buscamos su presencia. El Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo hace. ¿Sabe que si usted tiene fe, le va a agradar al Señor? Amén. Eso dice la palabra. Que sin fe es imposible agradar. Así es, Señor. Si usted tiene fe, un poquito de fe. ¿Sabe que una vez en la palabra nos enseña que el Señor le preguntó a un papá de un niño, le dijo, ¿crees? Y él le dijo, sí, ayuda a mi incredulidad. Así es. O sea, se declaró que él tenía incredulidad, pero fue sincero. Amén. Y el Señor lo ayudó. Amén. Nosotros, si no tenemos fe o si tenemos poquita fe, debemos de decirle al Señor. Pero la palabra también nos enseña que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Amén. O sea, tenemos la solución. Si tenemos poca fe, si estamos pasando problemas, dificultades, acerquémonos a la casa del Señor donde se predica la palabra del Señor. Una palabra pura. Leyéndola aquí no hay
No hay fábula, no hay cuento. Todo lo que uno habla del púlpito está en la Escritura. Y si en la Escritura y la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay una letra que esté de más. Él es un Dios de misericordia. Amén. Él nos enseña que estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo en el cual nosotros podemos acudir humillados. La Biblia dice que se le acercó una mujer al Señor Jesucristo, una mujer pecadora, en la cual la iban a apedrear, ¿cierto? La querían matar los fariseos. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está la solución. No peques más. Aparta, cambia tu vida. Pero él la perdonó. En nuestro Señor Jesucristo nunca dejó a un pecador caído. Él no avalaba el pecado, pero nunca dejó a un pecador caído. Y eso tiene que estar en los púlpitos del Señor. ¿Cierto? Confrontar el pecado. ¿Cierto? Confrontar el pecado. El pecado no le agrada al Señor. Pero también Él levanta al pecador arrepentido. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Amén. Sí, Señor. Es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y dice el verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito eres. Éramos como ovejas descarriadas. Estábamos fuera. No pertenecíamos a esto. El Señor nos injertó a este árbol precioso. Amén. Sí, Señor. No por mérito humano. El otro día, hace un tiempo atrás, les leía y les predicaba acerca de que el Señor humillaba, por humillar a los sabios, nos trajo a nosotros. Amén. No por mérito nuestro. No porque seamos los más estudiados. No, Señor. Para nada, para nada, para nada. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Porque somos somos un vaso de barro que está depositado algo tan maravilloso que es el Espíritu de Dios. Y Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre para que llevemos esto tan precioso, para que la gloria y la honra sea de Él, Amén. no nuestra. Y no seamos ladrones de gloria ni de honra, ¿cierto? Si usted predicó bonito, si usted canta bonito, no es suyo, Así es mi Dios. es de Dios. Amén. Y cuando nosotros se nos salen nuestros sapos y nuestras culebras, ¿cierto? Ese sí que soy yo. Bendito eres mi Dios. Porque como le enseñaba hace un tiempo atrás, venimos fallados de fábrica. Amén. Pero a Dios le ha placido depositar en estos vasos horribles algo tan precioso que es su presencia. Y Él nos va a ir transformando. Amén. Ánimo, hermano. Amén. El Señor le ayude, el Señor le guarde. El proceso que esté pasando no es más grande que su Dios. Amén. El proceso que usted esté pasando, créame que al lado de nuestro Dios va a ser más llevadero. Amén. ¿Tendremos que pasar aflicciones? Sí. La Biblia lo dice. El Señor Jesucristo nunca nos mintió. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Amén. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Así que firme y adelante, busque la presencia del Señor. Dios nos va a ayudar. Dios me está ayudando. Bendito eres. No es que esto va a pasar en un tiempo más, no. Hoy día, presente, en este mismo minuto, Él nos está sosteniendo en sus manos. Como sostiene, dice una alabanza, el águila en el aire. Como el sol, que se mantiene en un lugar, porque Él lo sostiene. Él es sustento de todas las cosas. Amén. Él nos va a dar lo que necesitamos. Somos sus hijos. Estamos escogidos. Dios nos guarde, nos ayude y nos dé la fuerza para seguir caminando este camino y ser los soldados que Él quiere que seamos. Esos soldados que no arrancan, sino más bien enfrentan. Sí, Señor. Enfrentan. ¿Sabe qué? Cuando uno pasa, cuando hay viento fuerte en una playa, ¿qué es lo que hace usted? Le da la espalda, ¿cierto? Cuando es muy fuerte se tapa la vista, ¿cierto? Lo primero que hace es taparse los ojos porque es algo delicado. ¿Sí o no? Amén. La vista es una de las cosas más delicadas que tiene el hombre. Y la Biblia dice que usted y yo somos como la niña de sus ojos. Amén. Él nos guarda, Gloria a Dios. Él nos cubre, Así sea. y Él nos va a ayudar. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Firme y adelante.